Desde el momento de la incepción de la idea hasta que me dieron el pasaporte, fueron 10 años. Y en ese proceso tan gigantesco, tú no puedes simplemente esperar a que llegue la motivación, que llegue la musa. No, voy a empezar a hacerlo todo de una vez. No. Es un hecho sine qua non que siempre se ve por ahí, que cuando quieres empezar algo, quieres empezar algún proyecto, quieres empezar alguna cosa que tengas en mente. Mira, puede ser que quieras emigrar, que quieras emprender, que quieras hacer algo. Pero siempre dice que tienes que estar completamente apasionado y que tiene que salir por tus entrañas y que esa vaina tiene que moverte más que el hambre, más que las ganas de comer, más que las ganas de vivir. Y que si simplemente no lo tienes dentro de ti, no lo hagas. Déjame leerte un poema. Y lo que te quiero leer es un poema hecho por un pana llamado Charles Bukowski. Él es un escritor alemán norteamericano. Y él hizo un poema de lo cual te voy a leer un extracto, que es por lo general lo que la gente piensa que es el deber ser y que es el sentimiento que se debería tener a la hora de buscar la creatividad, de crear algo, de emprender inclusive. Si no sale de ti a pesar de todo, no lo hagas. A menos que salga sin pedir de tu corazón, tu mente, tu boca y tus intestinos, no lo hagas. Si tienes que sentarte por horas mirando la pantalla de la computadora o encorvado sobre tu máquina de escribir, porque en esa época había máquinas de escribir, buscando palabras, acciones u objetivos, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama u hombres, no lo hagas. Si tienes que sentarte allí y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si es un trabajo duro, solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás tratando de escribir o de ser como alguien más, olvídalo, no lo hagas. A menos que salga de tu alma como un cohete, sin quedarte quieto y no hacer nada, y que esto puede conducirte a la locura, no lo hagas. Cuando es realmente el momento y si has elegido, lo harás por ti mismo y seguirás haciéndolo por sí solo. Esto lo harás hasta que mueras o esto muera en ti. No hay otra manera, nunca más lo hubo. Esto, si se quiere, es la manera en que él expresa la manera en que tú deberías abordar el hecho de crear, de emprender, de moverte, de buscar algo distinto que hacer. Pero es una media verdad. Deja que te explique. Y es que para muchos, justamente, si no sale así como una lluvia dorada de tu ser, ¿no? Y caes sobre el bolígrafo o el teclado y comienzas a escribir y comienzas a crear y comienzas a moverte para las cosas, piensas que no estás haciendo nada. Para muchos otros, la procrastinación es algo indeleble, es algo que nos detiene, es algo que comenzamos a pensar y a pensar y a pensar y darle la vuelta a las cosas, y estamos esperando más bien que se alineen los planetas, Júpiter con Phobos y Deimos, y de repente venga el cometa Halley y llegue la respuesta para empezar. Muchos nos quedamos esperando simplemente que la inspiración se siente en nosotros para que después nosotros nos sentemos a comenzar a hacer las cosas. Estaba viendo un video y veo el poema y yo como que sí, está bien, pero no. Y el detalle está que ha habido ocasiones en mi vida en la cual yo he hecho proyectos, en la cual yo he hecho cosas que, sin darme cuenta de los pasos que he llevado hacia adelante, de las cosas que he tenido que hacer, se han desarrollado y han llegado al fin último, han llegado a resolverse. Y a pesar de que hay veces que me siento un poco frustrado, siento que las cosas no se están dando, hay 3 cosas importantes, esenciales en mi vida, que debe estar también en la tuya, que si siquiera has hecho sin pensarlo mucho, sin ver las actividades o sin detenerte a pensar qué fue lo clave que hiciste que te llevó a lograr. La primera fue ser baterista. Yo nunca hubiese pensado que quería ser baterista. Mi relación con la música no fue la mejor del mundo, fue medio complicada. A mí me querían enseñar desde niño tocar guatro o tocar, que es un instrumento tradicional venezolano, o tocar el teclado, pero nunca se me dio. Un día, y eso lo expliqué yo en un video anterior que voy a dejarle por acá, un día yo fui a un concierto y vi a un baterista excepcional y me provocó
me dio esa chispa, ¿no?, interna, que va de la mano con querer hacer algo, de querer crear. Pero yo no sabía cómo crear, yo no sabía cómo agarrar las baquetas, yo no sabía nada por la mediana pequeña de qué era el ritmo o de si yo pudiese tener ritmo. Pero yo no me quedé esperando nada más oye, voy a esperar y voy a ver y si eso llega algún día y cómo lo voy a hacer. No. Yo comencé y agarré, bueno, yo vi que el carajo tenía 2 palos en las manos, no sabía cómo se llamaban en ese momento, ahora sé que son baquetas. Y comencé a tratar de simular o de emular lo que yo escuchaba en la radio o lo que yo escuchaba en las canciones que yo oía hasta ese instante, tratando de que los golpes coincidieran con el ritmo que estaba en ese momento saliendo de la canción. Más allá de eso, comencé a querer, mira, quiero ver clases, quiero comenzar a aprender. Y cuando comencé a aprender, no simplemente me senté, sino que todo entre por ósmosis. Comencé a practicar por horas. Después esas horas se transformaron en días, esos días en semanas, esos meses, semanas en meses. Y hasta el sol de hoy, que he pasado ya 20 años desde que yo soy baterista, pero empezó fue por eso, porque le comencé a ponerle el trabajo. No esperé que llegara la musa de la inspiración, porque yo no sabía cómo tocar batería. Esa es la primera de las cosas que me di cuenta que comencé a hacer, a trabajar de una vez, no esperar a que llegase algo. La segunda fue mi carrera, mi profesión, ser ingeniero, que aunque no la ejerza, en su momento quería sacarla. Yo sé que en una primera ocasión, como yo les he comentado, fracasé en mi primer intento cuando intenté estudiar ingeniería civil. Me fue muy mal, fue terrible, no daba pie con bola y no hallaba la forma de hacerlo. Después que se decide y a pesar de todas las cosas estudiar ingeniería mecánica, yo busqué la manera de, primero, que me interesara, de verdad que me llamara la atención, y me di cuenta que los mecanismos, que los vehículos, los aviones, los carros, los helicópteros, la manera en que funcionaba la Fórmula 1, la tecnología y la manera en que todo se confabulaba dentro de una sola cosa, desde el campo de la ingeniería, me llamaba muchísimo la atención. Eso me impulsó y comencé a hacer la tarea. Comencé la tarea de modificar mis costumbres, de modificar mis hábitos. Y para los exámenes, en vez de quedarme trasnochado, dormía desde temprano y me paraba a las 3 de la mañana con el simple hecho de estudiar, repasar, revisar, tener las nociones frescas en mi cerebro para darme las mayores oportunidades de pasar los exámenes que tenía que hacer. No obstante eso, en el año en que me graduó, en el 2007, debía 7 materias. Tenía que o repetir las materias o presentar exámenes aprobatorios. Y eso era bastante complicado porque estaba terminando mi tesis de grado, tenía que tener los exámenes, tenía que pasarlos y tenía una fecha límite para poder participar del acto de grado. Y acomodé todo, planifiqué, busqué la forma de dar la solución. Dije, yo no, en ningún momento pensé, ay, no voy a poderme graduar. No, me tengo que graduar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo organizar? ¿Cómo busco el tiempo dentro del tiempo para poder realizar las cosas que necesito hacer? Y de esa forma encontré la manera de primero pasar los exámenes para después tener el acto de grado y graduarme y tener mi título de ingeniero. No me sentí a esperar. Busqué activamente realizar actividades, no busqué motivarme, busqué solventar el problema que tenía encima. Y por último, el proyecto que más me ha tomado tiempo es el de ser australiano. Es algo que empezó como una idea, debo salir del país, ¿qué opciones tengo? Y oye, ser australiano pasaba por ser residente primero, pasaba por presentar una cantidad de exámenes, tener una cantidad de pruebas, cumplir una cantidad de requisitos, hacer una serie de proyectos dentro del proyecto, una serie de assessments, una serie de actividades, todas complicadas, todas costosas, una cantidad de dinero grande, y había que buscar la manera de hacerlo. Si yo hubiese dejado que inspirarme y estar motivado, no que iba a estar motivado, era demasiado grande, era gigantesco. Nadie se puede motivar a hacer una tarea tan gigantesca que en lo personal me tomó una década. Me tomó una década convertirme en australiano. Desde el momento de la incepción de la idea hasta que me dieron el pasaporte, fueron 10 años. Y en ese proceso tan gigantesco, tú no puedes simplemente esperar a que llegue la motivación, que llegue la musa. No, voy a empezar a hacerlo todo de una vez. No, uno comienza, y es lo que yo hice, comencé paso a paso. Cómo yo desgloso esta tarea descomunal. Un examen de inglés primero, perfecto. Después tengo que ubicar la manera de revalidar mi carrera profesional. Y en el proceso que estoy haciendo eso, considero, ¿será que tengo que buscar a alguien que me ayude? Sí, hazlo, porque así aumentas las probabilidades de que te vaya a ir
ir bien y de que te equivoques menos. Y todo eso fue un proceso continuo de que este objetivo se cumplió, perfecto, siguiente. Este objetivo se cumplió, perfecto, siguiente. Y siempre estás andando y resolviendo. No hay motivación, hay una idea, sí. Hay una idea en mente, un anhelo. Vivir en algún sitio, en este caso, o ser ingeniero mecánico, como era el ejemplo anterior, o tocar la batería, y eso me permitió tocar en bandas y hacer discos. Pero para llegar al punto final no basta la idea, no basta la inspiración. Eso no es suficiente, porque si no, no lo vas a hacer. Tienes que comenzar a moverte y a tratar de que esa idea se transforme en pequeñas actividades que te van a comenzar a mover. Y dentro de esas actividades, y más cuando lo traes al punto de vista creativo, cuando eres músico, cuando eres escritor o cuando eres videógrafo, esa idea empieza, esa idea se traduce en movimiento, esa idea se traduce en busca la locación, esa idea se traduce en haz el guión, ten en mente lo que vas a decir, y ya cuando estás frente a la cámara comienza a decirlo, y es un proceso que comienza a partir de sentarte y profesionalizar el sueño que deseas. Porque ese es el detalle. Uno es objeto de la burla, uno es objeto de la incredulidad, uno mismo a veces no se cree las cosas, y más difícil es cuando la gente que está a tu alrededor no te las cree. Y eso hace un poco de mella en ti. Sientes, no, estoy equivocado, estoy loco, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Pero el proceso que te va a llevar es profesionalizar todas las maneras en las cuales yo logré mis objetivos, que no me había dado cuenta hasta hace poco, siendo baterista o siendo ingeniero o llegando a ser australiano. Es que profesionalicé el proceso que debía llevar a cabo para poder encontrar cada objetivo, cada actividad que me llevase al objetivo, que me llevase a la meta. Hubo muchos problemas de por medio, sobre todas las cosas para ser australiano, un país extraño, no teníamos a nadie, éramos mi esposa, mi hijo y yo nada más, solos contra el mundo si se quiere. Veníamos con un plan establecido, un plan hecho, era aprovechar mi carrera de ingeniería mecánica, y hasta el sol de hoy esa carrera no ha hecho nada y dudo que vaya a hacer algo. Y mucha gente dice, no, pero ¿cuál va a ser tu plan B si tú vienes como ingeniero y vienes como residente permanente? Bueno, pero mi plan A no funcionó. ¿Y qué hago? Si mi fin último es conseguir un pasaporte para que dentro de todo este esfuerzo de haber llegado como residente permanente no se pierda. Entonces hubo muchas peleas, muchas diferencias, muchos apegos a las emociones, muchos inconvenientes que habían que superarse para lograr la meta que se necesitaba. Y la única forma de hacerlo era profesionalizar el proceso, entender cuál era el objetivo, entender que detrás de ese objetivo había una serie de actividades, había una serie de cosas que se iban a dejar de tener, había otra serie de cosas que había que comenzar a hacer, y no quedarse esperando nada más sentado en una silla que me dijera alguien, no, sí, ven a trabajar como ingeniero, porque eso no iba a llegar y no llegó. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Quedarme sentado más de 10 meses como ya lo estuve por una profesión que no podía tener? No, hay que moverla, hay que moverse, hay que buscar, hay que cambiar objetivos, hay que adaptarse al entorno y buscar la mejor manera entonces de conseguir lo que estás buscando. Esa es la idea. No es que no hagas, uno siempre va a tener dentro de sí mismo una idea que quiere desarrollar. Uno tiene dentro de sí mismo un anhelo que quiere cumplir, pero no va a salir natural. No va a salir natural solo, no es que va a llegar la inspiración y te va a hacer moverte, no te va a hacer caminar por la calle, no te va a hacer montarte en un avión y cambiar de país, no te va a hacer esas cosas. Es sentarte y hacer un plan de trabajo y comenzar a escribir ese plan de trabajo y comenzar a crear a través de la búsqueda de soluciones a los inconvenientes que tienes que superar para lograr entonces el objetivo que tienes en mente. Si no sale de tus entrañas, no lo hagas, a lo mejor sí hazlo, pero empieza sentándote, escribiendo y anotando. Así que sin más, mis amigos, muchísimas gracias por estar allí, gracias por estar pendientes, gracias por acompañarme en este recorrido, en esta experimentación continua que se hace a través de mi canal. Si te gustó este video, por favor dale like, y lo más importante de todo, si te gusta la programación que sale a través de mi canal, de mi persona, del Cocomay, por favor dale al botón de suscribirte que está por algún lado de la pantalla y dale a la campanita de notificaciones para que siempre te llegue un aviso cuando yo suba un nuevo episodio. Será hasta una próxima oportunidad. Estaremos muy pendientes. Fuerza, profesionalízate, arranca solventando inconvenientes y vas a ver que te va a llegar la música de inspiración. Hasta entonces, y como siempre, ¡sayonara!